Yo vuelvo a agradecer vuestra asistencia. Agradezco especialísimamente la del profesor Encinar. José Ramón Encinar es no solo un alumno destacado de esta clase, o de esta charla, o de esta lo que se llame, sino es un estupendísimo compositor de música contemporánea y un director de orquesta muy fuera de serie. No voy a sacar ahora toda la historia porque si no tendríamos que sacar. Estamos haciendo esta serie de charlas sobre la belleza, la sabiduría, que parecen como muy abstractas, son para intentar empujaros a los arquitectos a que hagáis una arquitectura buena, profunda, lógica, no bonita, sino lo otro, profunda, lógica, rigurosa, rigurosa y seria. Ya lo repito muchas veces, con lo cual yo aquí me repetiré y me seguiré repitiendo en lo poco que me queda. Igual, serio no es aburrido, serio es profundo, lógico, riguroso. Pues esa es la música de Turilla. Bueno, y en esa línea de cosas hoy nos toca una charla sobre la memoria, de la memoria del arquitecto. Entonces, empleo un latinajo de estos, aula ingenti memoriae, que decía San Agustín, que luego lo citaré, para que no falte. La memoria es la facultad del espíritu por la que se almacena y se recuerda el pasado. Así define la memoria la Real Academia Española. La memoria es un instrumento necesario, imprescindible para cualquier creador y de manera especial para los arquitectos. La memoria es el instrumento principal con el que trabaja la razón. Si hemos dicho 1000 veces ya que la razón es el primero y principal instrumento, yo diría que también para un músico igual, la razón. O sea, uno no se pone tralará, tralará, no, uno sabe qué es lo que quiere hacer, lo piensa, le da vueltas, todas esas cosas, la razón. Y por ende, el ser humano. Por ende, la expresión por ende en portugués, no. Por consecuencia, hay expresiones castellanas que son preciosas. Bueno, los hombres, con nuestra memoria, podemos hacer todo, o casi todo. Sin memoria no podemos hacer nada, y menos que nada. Como una aguja sin hilo. Y yo creo que la imagen es muy clara, ¿no? Una aguja es un instrumento maravilloso y un hilo es no sé llamarle instrumento, no sé, una manera también maravilloso. Una aguja sin hilo no hace nada, te pincha, nada más. Un hilo suelto, pues puede servir para otras cosas. Pero la aguja con el hilo es capaz de hacer algo que es maravilloso, coser un botón. ¿Tú has cosido algún botón alguna vez? Seguramente. No es fácil, no es nada fácil, porque hay que dejar un... Bueno. La tan denostada memoria. Para empezar, hablar sobre la memoria, he decidido hacerlo desde mi memoria. La memoria de la que Quintiliano, ese señor que veis aquí, es un filósofo romano de tiempos... Olivia anda por ahí, de tiempos de Cicerón, y dice Quintiliano que es el instrumento más poderoso y eficaz del hombre. Y es verdad. Cuando seáis mayores, la memoria suele dar guerra a los mayores si no la practican. Cuando yo os aconsejo, y os seguiré aconsejando, esto, la libretita, es porque la libretita, cuando uno apunta las cosas, es como si las fijara. No es como si las fijara, las fija uno, y se quedan. Entonces, pues eso. En su día, en mi libro Principia Arquitectónica, en el capítulo titulado Mnemosine versus Mímesis, se apuntaban algunos de los temas de los que aparecen aquí más desarrollados. No lo digo porque compréis este Principia, este en concreto además me parece que es la versión inglesa, ¿no? Juanjo, sí. Es la versión inglesa que tenemos un montón de ejemplares
en el estudio. Recuerdo todavía cuando era niño, en el colegio utilizábamos la memoria como un muy eficaz instrumento de aprendizaje. Después se atacaba la memoria y se decía, estudios memorísticos. Y no es verdad que no. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte. Cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado el placer da dolor, cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar. Y sigue el poema de Jorge Manrique, que es maravilloso, y yo mismo me quedo sorprendido. O sea, a ver, yo os he dicho, ya os he confesado aquí, que estas clases estoy haciendo lo que nunca he hecho en mi vida, que es ensayarlas antes. O sea, antes en mi estudio, 1 o 2 veces, damos, cortamos, pinchamos, las doy, tal. Pero juro que no, estos versos de Manrique no los he practicado, sino estoy tirando todavía de mi memoria de cuando era pequeño. Me parece mentira que la memoria sea capaz de conservar con esa nitidez unos poemas, ¿no? Unos poemas que evidentemente son de primer orden. Jorge Manrique era de primerísimo orden y son hermosísimos, y ayudan mucho. Esto es sobre la muerte, a la muerte de su padre, pero son sobre la muerte y sobre la vida preciosos. Ya veíamos el otro día como Eliot, lo que he cortado de Eliot también hacía unos poemas que parecía que hubiera leído los poemas de Jorge Manrique. Y ahora, en estos últimos años, la memoria es denostada. ¿Denostada? Denostar. Se dice que aprendíamos, cuando por lo menos los de mi generación, como papagayos, y que aquella educación memorística no era adecuada. Ya quisiera. Craso error. La memoria, junto con la razón, es un instrumento más que solo útil, imprescindible para la vida intelectual, también para la de los arquitectos. Luego, a raíz de, veremos una pieza preciosísima que diréis, ¿por qué nos va a hablar este señor del Palacio de Carlos V? ¿Hay alguien de Granada? ¿O alguien que haya visitado la Alhambra? ¿Podéis levantar la mano los que han visitado la Alhambra? La Alhambra, bien. Los que hayáis estudiado el Palacio de Carlos V en la Alhambra, pues el Palacio de Carlos V, la Alhambra, que es de don Pedro Machuca, que es Renacimiento, manierista, pero Renacimiento, de un señor Machuca que estudió con don Michelangelo Buonarroti, ¿te suena? Pues estudió con Michelangelo y vino bien aprendida la lección, hizo ese palacio maravilloso. Y pasamos a Mozart. Mozart está aquí en una imagen y tiene al lado una imagen de Allegri. Allegri era un compositor, y hay una historia muy bonita, que José Ramón sí la conoce, que es que Mozart asiste a un concierto de Allegri, a un Miserere, al Miserere, termina el concierto y este Mozart, que era un tipo extraordinario, va y transcribe el concierto con pelos y señales. Pero con pelos y señales, o sea, lo transcribe, lo copia, pero lo copia de memoria. O sea, hay que ser capaz y tener una memoria capaz de copiarlo. Evidentemente, después, hombre, algunos expertos dicen que sí, que en ciertas composiciones de Mozart se nota algo, pero es esa capacidad de la memoria que en el fondo está utilizar un material valioso y válido para después, elaborado, poder seguir haciendo, que es lo que nosotros hacemos con la arquitectura. Ahora pasaba por el Banco de España. El Banco de España, alguien podrá decir, claro, Luisa me está mirando con cara de que ella ya sabe de qué va, ¿no? Es en la esquina de la derecha, en la calle Alcalá, es de Rafael Moneo. O sea, la ampliación del Banco de España de Rafael Moneo. Rafael Moneo ahí muy sabiamente continúa con el mismo lenguaje y donde tiene que poner
unas cabezas esculpidas, en vez de ser esculpidas por Miguel Blay o el arquitecto de la época del original, que era de tiempos de mi abuelo, don Rafael lo hace. Yo ahora dudaba si eran de Oteiza o eran de algún escultor contemporáneo, las cabezas que aparecen. O sea, tiene la chispa de que por una parte transcribe con más fidelidad que Mozart el Miserere de Allegri, transcribe el lenguaje con el lenguaje del arquitecto original, da la vuelta al edificio, lo completa el edificio y se ven algunos toques pequeños originales. La memoria pone en relación Mozart, Rembrandt. Rembrandt, a ver, eso es un grabado de Rembrandt maravilloso, que es la presentación de Cristo al pueblo. Entonces, yo no sé si desde aquí en la pantalla veis con suficiente nitidez, todo es la mano genial de Rembrandt, y cuando llega este litóstrotos, que es la expresión en griego del podio de piedra, litóstrotos, litos es piedra, eso lo sabéis hasta vosotros, ¿no? Litografía. Pues hay otras versiones de este grabado del propio Rembrandt donde se pone una tela delante, pero en este no, en este aparece la piedra directa, y entonces alguno de vosotros alguno agudo o aguda, podrá decir, hombre, pero esto me suena a mí, eso que usted ha contado ya alguna vez, de que el plano horizontal a la altura de los ojos se convierte en una línea recta, ¿no? Eso ya lo he contado más de una vez, porque creo que es un mecanismo precioso de la propia arquitectura. Pues esto, Rembrandt, sí, ahí ya se ve, gracias. Muy agudamente me ha puesto la línea roja. Entonces, si tuvierais el grabado delante, veis que esa línea recta Rembrandt la ha trazado con una regla. O sea, Rembrandt tenía un pulso lógicamente buenísimo, pero tan bueno como para hacer una línea recta perfectísima, solo se hace con una regla. Entonces él la traza, esa línea roja que pone, que Juanjo ha dibujado ahí, pero el original sin línea roja es una línea perfecta. Rembrandt en 1655 traza con una regla la línea recta horizontal del borde del litóstrotos en su grabado Picasso, en su Ecce Homo, dices, y volvemos otra vez a ver la operación Mozart con Allegri, Picasso con Rembrandt. El tema es el mismo, diréis, hombre, pero formalmente el señor Picasso formalmente se maneja con una libertad, con un que es como si le hiciera burla al propio Rembrandt, pues es Picasso 1000 por 1000. Pero el tema es el mismo, el propio Picasso lo titula Ecce Homo, evidentemente, y sabio, porque Picasso era sabio también, pues sabiamente hace la línea del borde del litóstrotos, es también completamente recta, y si lo veis, pudierais verlo con detenimiento, está trazada también con una regla. O sea, el Picasso ha sabido ver de lo que estamos hablando de manera inmediata, o no tan inmediata, o estudiándolo, pero ha descubierto el truco. Ambos, Rembrandt y Picasso, saben que el plano horizontal a la altura de los ojos se convierte en una línea perfectamente horizontal. Mies van der Rohe ya lo hemos citado también alguna vez, alguien diría, bueno, pues Mies ha hecho algo parecido a la Acrópolis de Atenas o a los templos griegos. No, pero sin embargo el centro de la cuestión del plano horizontal en alto lo ha utilizado muchas veces, Mies. También esta imagen ya la he puesto más de una vez, pues para que aprendamos y seguimos aprendiendo. Levanta este plano horizontal en alto, flotando en su farmhouse y en tantas otras cosas. Álvaro Siza es pura memoria de Álvaro Aalto. Portugués, aparte del brasileiro, no hay ningún portugués, ¿no? Bueno, pues Álvaro Siza, que es un verdadero maestro, maravilloso, en todo,
En sus primeras obras, en su hermosísima casa de Té Boanova en Matosinhos, y su recuperación del barrio del Chiado en Lisboa, es clara memoria de Roma. O sea, un maestro como es Siza sabe utilizar la memoria de manera magistral. Pues eso. ¿Y qué sería de Barragán? De Barragán, ¿mexicano? ¿Hay alguno mexicano? Esto es, las dos mexicanas. Pues Barragán, el maestro, él mismo escribe que se inspira en la Alhambra. Es claro que se inspira en la Alhambra. Esa Alhambra que es maravillosa, no voy ahora a tirar de ese hilo porque si no, no acabaría, que es donde está implementado por don Pedro Machuca, por encargo de don Carlos V, quiere tener un palacete en la Alhambra y no se le ocurre a Machuca el utilizar el mismo lenguaje, sino utiliza el propio lenguaje de Machuca, que es este palacio maravilloso, que yo recuerdo todavía la primera vez que cayó en mis manos algo sobre este palacete, pensé que iba a tener las mismas dimensiones parecidas a las del Panteón. Parecidas son, pero no son iguales. El diámetro del Panteón interior, ya lo comentábamos el otro día, los 43 metros, y yo os hablaba de esos 43 metros, eran muy sabios, porque era donde en la apertura del ángulo visual, ya un poco más se pierde, pero en los 43 todavía se controla. En este caso son 30 metros el diámetro de este círculo, con lo cual el espacio está perfectísimamente controlado. Entra dentro del ángulo visual con esa sabiduría que aprende nuestro querido Pedro Machuca. Ya digo, lo aprende de Miguel Ángel Buonarroti, que hemos citado antes, pero lo aprende bien aprendido y es un tipo maravilloso. Y esto lo traigo, pues eso, decir, la memoria que es capaz de ir sacando como de un pozo de sabiduría, ir sacando materiales para, unas veces de manera literal, otras veces de manera sutil, el seguir aprendiendo. Le Corbusier, dices, bueno, pues la Ville Savoie, qué original el maestro, qué original porque había vivido antes en la casa de Eliane Gray, la casa de Roquebrune en Cap Martin. Era una casa que bien conocía Le Corbusier y ahí se ve claramente la influencia. En todos ellos, arquitectos y maestros, la memoria juega un papel crucial. Además, la memoria purifica. De los mejores arquitectos nos acordamos más o mejor de sus mejores obras. De las menores nos olvidamos. Si tuvierais paciencia, pero yo no os la pido, simplemente lo sugiero, de hacer una lista de las obras de Le Corbusier o de Mies van der Rohe o de Álvaro Siza, veríais que es relativamente corta. No son, vamos, hay muchas obras, pero todas ellas tienen interés suficiente para hacer que las estudiemos. No, y en cambio de otros arquitectos contemporáneos, aunque antes yo haya alabado la música contemporánea, también en la arquitectura contemporánea, pero digo, hay arquitectos contemporáneos muy famosos del Star System que han hecho cientos, por no decir miles de obras, y eso no está bien. La cosa es que con poca gente en el estudio, yo tengo 5, 4 más 1, y son no solo controlables, sino son imprescindibles. O sea, yo me apoyo en ellos, yo digo siempre que son mejores que yo, porque lo son, y da mucho gusto. Pero que, bueno, pues eso, número, memoria, entendimiento y voluntad. Yo no sé dónde habéis estudiado vosotros, supongo que las potencias del alma es una cosa que se haya estudiado donde se haya estudiado de pequeños, se estudiaba memoria, entendimiento y voluntad. Cómo la memoria estaba en la base de lo que después, ya digo, uno puede recordar poemas de Jorge Manrique, pero puede recordar también canciones de cuando era uno pequeño, oraciones, tantas cosas que la memoria nos ayuda eficazmente.
Los seres humanos tenemos memoria, entendimiento y voluntad. Así lo aprendimos cuando éramos niños, lo que en la escolástica se llamaban las potencias del alma. Y es fácil entender cómo la memoria, ayudada del entendimiento, de la razón y de la voluntad, es la que hace posible la labor creadora de los hombres. A uno no se le ocurren, ya lo hemos hablado el otro día también, la inspiración no viene, la inspiración nos coge trabajando, nos coge trabajando. Un sabio es alguien que y lo comentamos el día de la sabiduría, que en su memoria no solo acumula información, sino que tras procesarla convenientemente, hace suyos esos datos como conocimiento, veíamos información, conocimiento y sabiduría, y después los utiliza de manera adecuada y eficaz. El lugar donde esos datos y conocimientos se guardan, se procesan y se utilizan es la memoria. Para poder hacer las operaciones posteriores de conocimiento y de sabiduría, hace falta que estén en la memoria. Los niños no sueñan. Los sueños de los niños son disparates, no sueñan, no tienen capacidad de soñar. Ya vosotros, aunque seáis todavía jóvenes, tendréis sueños y en los sueños aparecen cosas que habéis acumulado durante el día o durante el tiempo con un material que sí conocéis, ¿no? Yo a esta edad provecta tengo a veces un tipo de sueños donde se resuelve todo con una claridad meridiana. Hace tiempo yo tenía mi libretita esta que os recomiendo, y yo me levantaba de la cama, apuntaba y por la mañana cuando la veía decía qué bobada. Entonces ya no me volví a levantar, pero sin embargo los sueños siguen ocurriendo y sigue uno resolviendo cosas que parece que resuelve uno el mundo completo. Nada de nada. Los sueños, la memoria. El vientre del arquitecto. Que diréis vosotros, anda, si esto a mí me suena, ¿no? Os suena el Peter Greenaway, en esta película que es recomendabilísima para cualquier arquitecto, que el protagonista es un arquitecto, es el arquitecto Storley Cracklight, y que se desarrolla en torno al Panteón de Roma. Película recomendabilísima para que veáis un arquitecto en acción con una memoria estupenda. No voy a tirar tampoco del hilo porque si no, no acabaríamos. Y San Agustín, en sus confesiones, que no me cansaré de... Igual, cuando yo me repito con el señor Eliot, o con San Agustín, o con Cicerón, es porque creo que son piedras básicas de la cultura, son sillares, un sillar, una piedra angular, una piedra básica de la cultura. Bueno, dejamos a Cracklight tranquilo y pasamos a San Agustín, que nos dice de la memoria que es el vientre del alma. Curiosamente hemos hablado del vientre del arquitecto, pero el vientre del alma, donde todo es digerido, dice un comentarista sobre San Agustín, que es Sorgel. Y Sorgel utiliza donde todo es rumiado. Rumiar, lo que hacen las vacas, el alimento, y dentro del estómago, ¿qué pasa ahí? Eso en Argentina, si rumiar, si se entiende, ¿verdad? Parecería que después de San Agustín aparece Francis Bacon. Don Francis Bacon, que no es el pintor, que es el filósofo, un filósofo maravilloso también, parece que hubiera leído a San Agustín con lo del vientre del arquitecto, cuando habla de los libros en sus ensayos. En el ensayo de los estudios, el señor Bacon dice: "Some books are to be tasted, gustados. Others to be swallowed, devorados. And some few to be chewed and digested." Algunos libros están para ser saboreados, otros para ser devorados y algunos pocos para ser masticados y digeridos. ¿Cómo puede un filósofo como Bacon, que podría parecer a veces tan distante, dar en el clavo con tanta precisión?
Evidentemente, Bacon está hablando de los libros, yo a vosotros como arquitectos o estudiantes de arquitectura os tengo que hablar de obras de arquitectura. Cuando uno, eso cada vez se hace menos en las escuelas, antes hacía más, que era poner a los alumnos a analizar, supongo que la de música lo mismo, analizar una pieza musical, pues analizar una obra de arquitectura, pero analizarla a fondo. Yo, por ejemplo, lo del plano horizontal a la altura de la vista, que os he citado 1000 veces como mecanismo, una cosa que no había oído nunca como alumno. Y son cosas que uno analiza las obras, y ahora cuando yo voy a analizar una de mis obras por petición vuestra, pues vamos a entrar en detalles que yo creo que ayudan mucho, no solo a que veáis una obra mía, que yo os lo agradezco mucho, que tengáis paciencia infinita, pero a aprender a analizar también las obras. En una casa uno puede entenderla como cueva, como cabaña, como barco, bajo diversos puntos de vista. Entonces aparece aquí otra vez nuestro Adán y nuestra Eva con esta pintura maravillosa de don Alberto Durero, donde, bueno, pues lo primero que hace, la broma que os he hecho ya más de una y más de 2 veces, que Adán le busca una cueva a Eva y le alisa el suelo para que pueda Eva dormir tranquila. Pues bueno, habrá casas que puedan ser casas como si fueran cuevas, y luego precisamente la que vamos a analizar hoy, la Casa del Infinito, es una casa que es como una cueva, como excavada en la tierra. En este caso, el esquemilla puede o excavarse en la tierra o rellenarse en la tierra como si fuera excavada, pero sería una casa cueva, o bien la casa cabaña. Os suena porque la habéis estudiado, lo habréis estudiado. Tú has estudiado al Abate Logier, y has estudiado la cabaña del Abate Logier, que es la portada, el grabado con el que el Abate Logier habla sobre la cabaña, la cueva y la cabaña, pues esa es la misma línea de cuando hemos hablado aquí de lo estereotómico y lo tectónico. Pues la cabaña es la parte de arriba, la parte ligera que cambia, y pasamos ya al barco. Bueno, pasar aquí al Arca de Noé ya no solo cambia, sino no cambia uno de cabaña, sino en este caso la cabaña se traslada, el barco se traslada. Pasamos a esta Casa del Infinito. Esta Casa del Infinito es una casa que yo podría decir que está ligada a la idea de casa-cueva, pero bueno, es más compleja. El sitio es un sitio maravilloso. Ahí otro día hablaremos, si no vamos a hablar, la charla siguiente es sobre el tiempo, que es una charla que yo creo que es muy bonita, y la última será sobre la luz, pero supongo que a lo largo de la vida nos seguiremos viendo, y algún día hablaremos de esto, hablaremos del locus. Si yo digo locus, lugar, sí señor, que es uno de los ingredientes importantísimos. O sea, esta casa que vamos a ver, evidentemente, no podía haberse hecho, dices, hombre, la idea de barco, la idea de la cubierta de un barco, la idea de la idea de la cueva, esto puede estar en cualquier lugar. No. O sea, aquí se trataba de hacer una casa en un locus, en un sitio maravilloso que es Tarifa, que es el punto más extremo de España, donde hay al fondo que está la línea del infinito, el horizonte, pero si siguiera despejándose o nuestra vista llegaríamos a ver África. Estamos al borde de África, que es un sitio increíble. Entonces, en este sitio rodeado de casas horripilantes, lo digo así de claro, horripilantes. Y yo creo que una de las virtudes que tiene la casa nuestra es que cuando está uno se olvida de todo este entorno. Se produce algo misterioso, después se produce algo más misterioso pero con explicación, que es que la casa aparece siempre sin barandillas,
Entonces la gente me dice, no, entonces es que tu fotógrafo ha hecho la fotografía antes de poner las barandillas. Están las barandillas puestas y el fotógrafo, que es agudo y muy artista, todo lo que ha hecho es con Photoshop ha quitado las barandillas, ¿no? Pero tiene sus barandillas. Hombre, pasa una cosa muy bonita, que es cuando estás allí en la casa te olvidas de las barandillas. Estás aquí rodeado de este horror, y entonces la idea era hacer, había no truco, sino una condición maravillosa, que era un regalo que se nos hacía. Como esta casa nueva sustituía a una antigua que estaba ahí medio en ruinas, la normativa nos permitía que la casa nueva mía llegara hasta el borde de la duna, hasta donde llegaba la casa antigua, cosa que si hubiera sido ex novo, partiendo de lo nuevo, no hubieran permitido la ley el acercarse. En este caso, la ley nos permite acercarnos hasta el borde de la duna, con lo cual, entonces, yo ahí, y vuelvo a recuperar una idea que ya la he comentado más de una vez con vosotros, que es que la arquitectura esta maravillosa a la que yo os quiero empujar, que podéis llegar a ser los mejores arquitectos del mundo, que no está reservado a unos arquitectos superstar que van volando por ahí, no, cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí sentados, podéis ser el mejor arquitecto del mundo, así de claro. Fíjate tú, el pobre don Pedro Machuca, si se enterara que estamos citándole en este ya tercer milenio y hablando de él, poniéndole por las nubes de cómo lo hizo de requete bien, ¿no? Pues se quedaría asombrado. O si Miguel Ángel Buonarroti, que tuvo aquella idea que también la hemos comentado aquí alguna vez, de hacer que el suelo del Campidoglio fuera un casquete esférico para demostrarnos que el mundo emergía allí y que allí estaba el centro del mundo, donde puso a Marco Aurelio. Ahora hablaremos de otro. Bueno, pues yo aquí lo que os quiero convencer es que cuando hagáis obras, el dedicarles no solo el primer momento, sino hasta el último momento. En este caso, yo estaba aquí, habíamos hecho una maqueta, sí, un trazado con cuerdas para definir con precisión la altura de la línea del borde del plano que va a mirar al infinito. Pues no era lo mismo que esté aquí, que esté aquí, que esté aquí. Bueno, pues eso, ahí en el sitio, con cuerdas, trazamos y decidimos, se tomó la decisión precisa y exacta. Aquí lo que estoy mostrando es ese trabajo inmenso, porque son horas y horas y horas, hacer una maqueta de arena en la propia arena de la propia playa para convencerte a ti mismo y convencerle a ella de eso, no es así una cosa que uno haga todos los días, ¿no? O maquetas de papel, pues muchas maquetas de papel. Aquí está tu amigo Cicerón, anda por ahí, ¿no? Andaba Cicerón y Eliot. El de allá es Aristóteles o es Cicerón. Es Platón. Olivia es Platón. Pero bueno, primo de Cicerón. Bueno, pues maquetas de papel. Se decide eso, el terreno era ese, el mar a la derecha, a la izquierda, se decide abancalar, hacer una abancalar, pues es lo que se hace ahí. Y bueno, pues ya empieza a aparecer, estas son primeros monos y primeras ideas, que también hay cosas que después han cambiado mucho, pero para demostraros que los proyectos no, de repente, ya todo clarísimo, no, trabajando, se van eliminando, añadiendo, afinando, otra vez otro verbo maravilloso musical, se afina. Aquí aparece con unos paramentos que luego solo se hicieron los de atrás, porque la idea más hubiera querido ser todavía más radical, que es el dibujín de la derecha, donde no hay nada, solo el plano horizontal y nada más. Después, evidentemente, se sigue trabajando y se excava ese plano horizontal, se excava
Uno para entrar a la casa, que lógicamente las funciones están dentro de ese volumen, se excava para la piscina, se excava para un espacio protegido más del viento. Bueno, y aquí aparece todavía, como el terreno venía desde el agua, veis que le salen ahí delante como dos alas que después afortunadamente decido eliminar y llevármelas atrás, que son para contener las tierras. Lo que quiero mostrar una y otra vez es cómo los proyectos no son producto de un trabajo muy elaborado. Y vosotros diréis, ¿y la memoria qué demonios viene aquí? En la memoria puede estar no solo la cubierta de un barco, sino a lo mejor, y sin a lo mejor, el plano en alto de la casa Malaparte, es decir, un plano en alto frente al paisaje maravilloso. Pues aquí es eso, donde se excavan esos boquetes, donde hay una tapia al fondo que hay que atravesar para entrar en ese plano misterioso, y acaba siendo esto, tan sencillo como esto. Y con el excavado. Este excavado, que también en la memoria había un escultor americano que estaba en Beacon. Beacon, ¿habéis estado alguno en Beacon? Beacon, en las afueras de Nueva York, donde hay una parte, no es ni el MoMA ni el Met, sino en Beacon. En Beacon está este museo de arte contemporáneo. Entonces está este señor, hacía estas excavaciones preciosas que a mí me inspiraron, y por no decir en la memoria estaban por ahí. Y la realidad. En la realidad podéis decir, ¿y qué material es este? Bueno, pues una vez que la buena señora, se había ya convencido de que me dejaba en libertad, no era la Casa Blanca, sino la casa de travertino, pues yo había utilizado ya el travertino en una obra mía en Mallorca, para el patio, la caja abierta al cielo del proyecto de Inca. Es una caja, toda ella suelo y paredes de travertino, pero de travertino flaminio. Entonces diréis, ¿qué es eso? Travertino flaminio es el travertino puro, que es el travertino sin manchas, que es muy amarillento, con vetas, las vetas del travertino. Pero en este caso la idea mía venía por dos razones. Había razones, y vuelvo a decir la memoria. Una, si conocéis esta zona, ya no voy a decir que levanten la mano los que conozcan esta zona, pero ahí atrás es el farito de Camarinal, ahí tiene una casa Moreno Mansilla, pero pasado, la siguiente ensenada es Bolonia. Bolonia es unas ruinas romanas que había ahí en Tarifa, de los romanos cuando estuvieron por allí estuvieron los romanos, Tartesos, la zona de Tartesos, y ahí estuvo César Augusto. César Augusto, a ver, ¿te suena César Augusto, Olivia? César Augusto, el emperador Augusto, Augusto Imperator, supongo se dice, pues por ahí anduvo César Augusto antes de ser emperador y juró y prometió que cuando llegara emperador, él era vanidoso como él solo, que cuando llegara emperador todos los ciudadanos, y lo hizo, declaró a todos los ciudadanos de Cádiz, de esa área, ciudadanos romanos por nacimiento, cosa que no han reivindicado los gaditanos, que yo reivindico y pincho, pero no hay manera. Bueno, pues esa zona, lo que quiero decir que era muy romana, tú dices, bueno, pues si era muy romana, utilicemos un material que es el travertino romano. Por otro lado, yo quería que se fundiera, claro, esta fotografía que es preciosa, quizá como está tomada con esta luz, no se ve tan amarillenta y con tantas manchas como la tiene en la realidad. Por otro lado, para fundirse con la arena de la playa, yo eliminaba lo que era el jardín como jardín y era arena de la playa. El travertino tendría que tener, hay un travertino que es el travertino onichiato, que es con manchas de ónice, onichiato. Entonces, y el travertino onichiato, que es precioso, más barato que el travertino puro,
Y bueno, pues es el que empleamos aquí. Entonces hay razones, memoria. Yo creo que la casa se reconoce bien. Entonces, esto voy a contar ahora, yo no puedo contárselo a ella, a la dueña, que es que mi esperanza es verla dentro de unos años con la piedra corroída, ¿no? O sea, ya atacada por el viento feroz que hay por esa zona, y que la arena, no solo tenga el color de la arena, sino también se vea que el tiempo, de lo que hablaremos la próxima charla, del tiempo, el paso del tiempo por la arquitectura. Y a veces el tiempo corre a favor, para la arquitectura corre a favor. En este caso, yo espero verla ya corroída por el viento, las poquitas plantas que hay alrededor, que son plantas de terreno, no son flores, que invadan también los bordes, en fin, todas esas cosas que supongo que espero que sí lleguen a buen puerto. Las plantas son muy sencillas. Esta estamos viendo la planta de arriba. Pues están los lucernarios planos, lógicamente, para que ese plano es un plano. ¿Esto hubiera sido posible en Helsinki? No, pero porque no hubiera sido posible, pero ¿tiene sentido estar viviendo en un plano en alto en Helsinki? No, te hielas. En cambio, en Tarifa sí. Los que hemos vivido en Cádiz mucho tiempo, la vida en las azoteas, los que tengáis, también no voy a decir, yo la utilizo, la azotea de mi estudio y la azotea de mi casa. Las azoteas, aunque aún en Madrid las azoteas son maravillosas, que es un plano en alto, con un clima como el que hay aquí. Y ya no te digo ya en Tarifa las azoteas son como vivir en la cubierta de un barco. O sea, aquí el espacio principal donde van a vivir es este. Con lo cual dices, bueno, pues los lucernarios que sean planos y enrasados, para que se pueda y tal. La piscina excavada, el hueco central alargado, son las escaleras para entrar a las profundidades de la casa. El otro hueco que hay, como si fuera una piscinilla, es simplemente para protegerse más del viento. Cuento también defectos. Yo no hubiera querido hacer la parte de la derecha, que es como unas dependencias para el guardián, que más valía que hubiera quedado simplemente una tapia, que atravesada la tapia, o sea, uno deja el coche a la derecha y con la tapia no ve nada, no ve casi nada. Entonces deja el coche y uno llega y cuando atraviesa ese hueco se encuentra uno ante lo que se ve en las fotos canónicas. En la parte baja la distribución es muy sencilla, muy lógica, en 3 bandas. Los huecos que están a la derecha son semisótano, llámesele como se quiera, o las secciones. Si traigo las secciones aquí, vuelvo a decir lo del otro día, para que veáis que no son, pero es muy complicada una sección. No es complicada, lo que es compleja y hay que estudiarla y hay que tener resuelto todo, como las notas en un pentagrama. Todavía aquí es más complicado el pentagrama, pero bueno. Bueno, veis en el trozo que da al exterior, el techo ha bajado para que quede enrasado y se vea como un volumen único. Y la construcción. En la construcción se disfruta como no podéis imaginaros. O sea, ya una vez hemos definido la altura exacta con esas maquetas de cuerda y con esos mecanismos, y estamos ya construyéndola. Al final es una estructura reticular muy sencilla, con muros de contención cuando tiene que ir contra la tierra, como fuere, de hormigón armado, bien armado, para que no pase como la casa anterior, que se quedó en ruinas con muy poquito tiempo, y ya aquí casi terminada. Ya aquí se empieza, aquí se entiende todo, el interior, todavía sin las divisiones. Y aquí uno dice, bueno, ¿y por qué trae usted esta imagen? Esta imagen es ese plano superior, y antes he adelantado lo de los planos inclinados, lo molesto que es un plano inclinado para pasear o para lo que fuere, tiene que ser completamente plano. Entonces está lo que los arquitectos llamamos, los que hayáis ya como arquitectos construido algo, habréis hecho algún plano flotante, donde lo de debajo tiene las pendientes para que el agua se vaya, y arriba, con estos artilugios, se consigue que el plano sea único y completamente horizontal.
completamente horizontal y con unas losas de travertino, en este caso de 7 centímetros de grueso, que son muy potentes y muy pesadas, ¿eh? Y ahí ya veis abajo cómo se está colocando. Detalles, diréis, ¿y tanto detalle hace falta para...? Pues sí, cada pieza, cada rincón, cada milímetro tiene que estar controlado. Pues esto que parece un poco exagerado, no lo es. Evidentemente, a ver, nosotros, yo y mis colaboradores y yo, somos un poco pesados, ¿no? Pero bueno, pero si se tiene todo esto controlado, después el resultado sí se puede llegar. Bueno, pues esto, en esta imagen yo me pararía un poquito. Lo que se ve es que las losas horizontales de arriba, ya he dicho que tienen 7 centímetros de grosor, que implica un gran peso para trasladarlas, y también lo que implica es una gran estabilidad una vez que se colocan. Y después, las de la fachada son de 3 centímetros. Basta, es una fachada, lo que se llama una fachada ventilada, llamamos los arquitectos, los que tengáis un poquito de experiencia, habréis hecho alguna fachada ventilada. Pero veis que cuando se llega a la esquina, hay una piedra muestra el testero y la otra piedra no muestra el testero. La que muestra el testero se hace también de 7 centímetros, de manera que parecería que toda la piedra que se ha puesto en la fachada también es de 7 centímetros, y no, es de 3, y solo la que asoma, la que emerge, es la que se hace de 7, que es lo que se ve, yo creo que en estas imágenes que son muy pedagógicas, se ve bien. Está muy bien construido y bueno, pues al final el resultado es muy satisfactorio. Y el resultado es este. Ya digo que en este yo ahora podría deleitarme y decir, bueno, pues en esta imagen frente es la casa del infinito. Es importante también cómo se definen o cómo se titulan las cosas y las casas. Eso que ahora se ve tan lógico, dice casa del infinito, y dice, sí señor, pues claro que es la casa del infinito. Es una casa frente al infinito, ahí al fondo, al horizonte infinito. Bueno, vuelvo a repetir por enésima vez lo de que un mal arquitecto con un buen fotógrafo es un hipócrita, y un buen arquitecto con un mal fotógrafo es un imbécil, con lo cual hay que procurar. Yo he tenido la suerte de tener un fotógrafo como es este, Javier Callejas, que es buenísimo. Este es el que esta imagen ya tiene las barandillas en la realidad y él con Photoshop las ha quitado. Pero vamos, cuando uno esté allí, te olvidas de las barandillas y ves esto con toda claridad. Bueno, bien. De las trazas a las ruinas de un edificio, y quizá ya he adelantado algo al decir que a mí me gustaría ver este edificio pasados todavía más años, corroído y invadido por las plantas, muy usado, pero que las ruinas, el atractivo, a mí me parece que la arqueología es un oficio precioso, el poder investigar, y más un arqueólogo investigando edificios, ruinas de edificios, porque en las ruinas queda solo lo esencial, quedan las trazas de un edificio, igual que el cuerpo humano cuando lo enterramos y no lo incineramos, al final queda el esqueleto, ¿no? Y el esqueleto, uno dice, un esqueleto es interesante, interesantísimo, está dando todos los datos, está dando las proporciones, todo. Bueno, pues de alguna manera eso es lo que querría yo subrayar. Y estamos hablando de la memoria. El esqueleto es la memoria de una persona. Se queda al final, ¿qué queda? Un esqueleto precioso. Final. Para terminar, volveré otra vez a San Agustín, sí, que incluso se atreve a hablar, San Agustín, que era un pájaro, se atreve a hablar de arquitectura. En el capítulo 12 del libro 10 de las Confesiones, dice, del lugar que tienen en la memoria las ciencias matemáticas. También es cierto que he visto por mis ojos aquellas líneas con que trazan los arquitectos, él ya está hablando de los arquitectos, sus obras. No obstante ser tan delicadas y sutiles como el hilo de la araña, pero aquellas que yo tengo en mi interior son muy diferentes de estas, pues no son imágenes de las líneas que me mostraron mis ojos. Solo conoce bien qué líneas son aquellas el que cuando las contempla y examina
prescinde de todo lo que es cuerpo. Muchas gracias. ¿Hacemos caso?